Chicos, una vez más, bienvenidos a esta clase de psicología. Mi nombre otra vez para ustedes es Erika Maita. Vamos a continuar con el tema de la clase pasada, que es bases biológicas. Bien, ahora vamos a detallar más las funciones que tiene la corteza y la subcorteza. Bien, comenzamos con las áreas. Hay áreas dedicadas a esta función que es el lenguaje. Bien, vamos a conocer gracias a qué zona del cerebro nosotros podemos hablar, podemos comprender, podemos leer, podemos escribir, entre otras. Bien, vamos a empezar primero con el área de Broca. ¿Por qué se llama así? Comúnmente uno bautizaba con su apellido determinadas zonas del cerebro que iba descubriendo. Es decir, que el área de Broca se llama así por el médico que lo descubrió, ¿ya? El médico Paul Broca. ¿Qué pasó con este médico? Este médico recibió un caso, el caso de un hombre que al llegar al hospital solamente podía producir esta sílaba, tan. Entonces, cuando le preguntaban cómo se llamaba, él te responde tan, tan. De tal manera que fue bautizado como el hombre Tam. ¿Qué pasaba con este sujeto? Solamente podía articular, y eso que con dificultad, esta sílaba. Algo había pasado con su hablar. Su hablar ya no era fluida. ¿Te das cuenta? Entonces, Paul Broca, revisando la zona del cerebro que él se había dañado, descubrió que tenía que ver con el lóbulo frontal. Así que el lóbulo frontal, chicos, tiene mucha intervención en lo que viene a ser la producción del lenguaje. Más o menos estaríamos ubicando por este lado. Es aquí donde está la zona dedicada al habla. Si tú te golpeas en este lugar, entonces ya no podrías hablar con fluidez. No quiero que te confundas con que se queda tartamuda la persona o se queda muda. No es el caso, sino que va a tener problemas para producir los sonidos correspondientes. Si por ejemplo yo tengo una lesión en el área de Broca y me piden que diga la palabra manzana, sería más o menos así. O sea, nota la dificultad que tengo para mover los labios, mover la lengua. A eso me refiero con daños en el área de Broca. ¿Listo? Así que colocamos su función. Área de Broca dedicada a la producción del lenguaje. Bien. Si yo me golpeo esa zona, me produce dificultad, incapacidad para hablar con fluidez. Vamos a llamarle a esa afectación afasia, afasia motora. Bien. Afasia motora. ¿Listo? Y como ya lo iba mencionando, esta área de Broca se encuentra en el lóbulo frontal. Bien. Seguimos con el área de Wernicke. De igual manera se llama así por el médico que lo descubrió, Carlos Wernicke. Esta zona se ha considerado quizás la sede de la inteligencia. ¿Por qué? Porque muchos consideramos que una persona es inteligente por la capacidad que tiene para captar rápido, ¿cierto? Para comprender. Entonces, esta zona tiene mucha participación en tu facultad de comprender indicaciones. Bien, si yo te pido a ti, por ejemplo, algo tan fácil como colócame ese libro tuyo encima de la mesa, tú lo haces, ¿verdad? Porque decodificas mi mensaje, comprendes lo que te estoy diciendo. Así que ahí tenemos la participación del área de Wernicke. Pero ¿qué pasaría entonces si tú te golpeas esta zona, si tú te dañas esta área? En consecuencia, ya no podrías entender. Te hablo una vez, te hablo dos veces, te hablo tres veces y no me entiendes. No llegas a
descifrar mi mensaje. En consecuencia, no podrías acatar alguna indicación, ¿verdad? A esa afectación se le conoce como afasia, afasia sensitiva. Bien. Listo. Ahora, sería interesante que me preguntaras, ¿no? Profesora, ¿usted como psicóloga atendería esos casos de afasia? No, joven. Si bien es cierto que nosotros lo estudiamos y te lo expongo por eso en el curso de psicología, nosotros no somos los profesionales indicados para el tratamiento. Esto ya es competencia médica, eso hay que entenderlo. Recuerda que en muchas profesiones, y más si somos de la misma área de la salud, tenemos que trabajar de manera quizás interdisciplinaria. Entonces no hay problema en que yo conozca, maneje términos médicos, pero yo igual respeto el trabajo del médico y tendría que derivar el caso si es que yo viese que mi paciente padece de estas alteraciones, de estas dificultades. Bien, continuamos ahora con el área de Luria. Esta área de Luria va en reseña en honor a un importante psicólogo soviético, ¿listo? El psicólogo Alexander Luria, un psicólogo que también se metió en el campo del estudio del cerebro, de la neurología. Vamos a decir por ello que Alexander Luria es considerado el primer psicólogo neurólogo. Por ello decimos padre de la neuropsicología. Bien, este padre de la neuropsicología, Alexander Luria, reconoció que habían zonas adicionales a las ya mencionadas para lo que es el lenguaje. Bien, tenemos el área de Luria superior, el área de Luria inferior. Ambas se ubican en el parietal, lóbulo parietal, y se van a encargar de lo que es el lenguaje en cuanto a la escritura y también a lo que es la producción. Es decir, que apoya, colabora a lo que es el área de Broca para la facultad de hablar. Bien. Y ya que te mencioné lo de la escritura, otra zona dedicada especialmente a la escritura es el área de Exner, ¿ya? Ubicado en el frontal. ¿Qué pasaría si te dañas el área de Exner? Tendrías pues incapacidad para poder escribir. Llamamos a esa afectación agrafía. Y por último tenemos el área de Deyerin, que se encarga de la lectura. Daños en esta área incapacitan a la persona para poder leer. Bien, chicos, entonces a esa afectación se le conocería como alexia, incapacidad para poder leer. Bien, chicos, mucha atención a estos detalles porque no han sido todavía pregunta de examen de admisión, pero ya ha venido incluido en material de la Pre-San Marcos. Así también se ha visto en algunas alternativas en el examen, así que podría ser que la próxima pregunta de examen incluya estos conceptos. Bien, vamos ahora a hablar de los hemisferios. ¿Listo? Podríamos decir que tú tienes dos cerebros. Un cerebro derecho y un cerebro izquierdo. Bien, cerebro derecho y cerebro izquierdo. Pero están unidos, sí, están unidos a la altura, vamos a decirlo por acá, vamos a
graficarlo, a esta altura están unidos ambos hemisferios. Es como que una estructura hiciera de puente para conectar ambos lados. Esa estructura es el llamado cuerpo calloso, ¿ya? El cuerpo calloso hace posible la interconexión hemisférica, de tal manera que tú te beneficias de las funciones que tiene cada hemisferio. Porque sí, chicos, cada hemisferio tiene sus propias funciones. Eso ya está recontra estudiado. Bien, por ejemplo, tenemos nuestro hemisferio derecho. Este lado del cerebro se va a caracterizar por ser emotivo, intuitivo, artista, no verbal, rápido, visual y espacial, y metafórico. Bien, entonces te das cuenta que acá están ubicadas las funciones como que más libres, las funciones más espontáneas, las funciones más divertidas de nuestra personalidad. En cambio, del lado izquierdo vamos a encontrar funciones que nos convierten en personas serias, en personas así como que calculadoras. Tenemos la función lógica, el pensamiento analítico, la habilidad numérica, la comprensión verbal. También es un hemisferio que domina la razón, y te digo también que es lento, ¿ya? ¿Qué significa que sea lento? ¿Por qué lo digo como que lento y aquí rápido? Es que cuando nosotros procesamos información, vamos a ver que procesamos lento, pausado y secuencial si manejamos el hemisferio izquierdo. Pero procesaremos más rápido todo a la vez si empleamos el hemisferio derecho. Eso va a depender de la tarea que tienes que resolver. Y como vuelvo a repetir, resolverás dicha tarea en realidad usando los dos hemisferios. Para eso está el cuerpo calloso. Bien, vamos a poner algunos ejemplos de lo divertido que puede ser trabajar quizás más con un hemisferio. Bien, por ejemplo, a ver, vamos a poner el caso. Digamos, jovencito, que estás paseando con tu enamorada, bien, y tu enamorada, a ella se le antoja un helado, ¿listo? Tú sabes cómo son las mujeres, ¿no? Yo también a veces lo he hecho. No le decimos a nuestra pareja lo que queremos. Nosotros más bien mandamos como que señales, por ahí hago un gesto, entono mi voz. ¿Para qué? Para que él se dé cuenta de lo que yo le quiero pedir. Porque no se lo digo, vuelvo a repetir. Fácil sería que le diga, ¿no? Juan, invítame un helado, se me antoja un helado. No lo hago de esa manera. Voy a mandar señales, ¿verdad? De repente, si por aquí está el heladero, ¿qué hago yo? Hago una mirada para ese lado, ¿cierto? O como tengo calor, puedo hacer eso, ¿no? ¿No? Y yo espero que él me adivine, ¿verdad? Lamentablemente, chicas, voy para ustedes el mensaje. Los varones no captan estos mensajes no verbales. Recuerda que lo no verbal tiene que ver con elementos como los gestos, la entonación de la voz, la postura. Bien, los varones no manejan este tipo de mensajes. Ellos son más verbales, o sea, tienes que decirle el mensaje tal cual. Adivinar no es de ellos. ¿Y eso por qué? Porque, chicos, en este caso están manejando ellos el hemisferio izquierdo. Y el hemisferio izquierdo es verbal. Y al ser verbal necesita mensajes explícitos. Pero las mujeres, ¿cómo nos solemos comunicar? Las mujeres nos comunicamos más de manera no verbal. Miradas, un guiño, una entonación de voz. Entonces manejamos un código no verbal. Estamos como que en canales diferentes, ¿verdad? El varón se comunica de modo más
verbal y la mujer de modo no verbal. Por eso es que no nos entendemos. Y muchas veces estos problemas de comunicación son motivo de visita al psicólogo. ¿Por qué? Porque no se entienden. Mira, acá es cuestión de habilidad. Tú que ya estás recibiendo esta clase, ahora entiendes cómo tendrías que comunicarte con un chico. Con el chico tienes que ser explícita. Dile así, tal cual, lo que tú quieres. Y tú, jovencito, ¿cómo tendrías que comunicarte con ella? Bueno, tendrías que descifrar mejor sus señales, su rostro, sus gestos, sus muecas y todo lo demás. ¿Bien? Vamos con otro ejemplo. Estás en tu grupo de amigos y en tu grupo de amigos alguien hace un chiste. Todos se ríen menos tú. ¿Por qué eres tú el último en reírse? No creo que sea solo una vez que te ha pasado, ha de ser una constante. Ocurre que tú piensas mucho, hasta analizas el chiste. Esto es propio de personas que usan mucho el hemisferio izquierdo. La gente que usa demasiado este hemisferio, todo lo razona, hasta el chiste lo analiza. Luego de 2 minutos recién se ríe, recién captó. Es lento, ¿te das cuenta? En cambio, la gente que usa más el hemisferio derecho, capta más rápido. Al toque, ya entendió el chiste, ya entendió el mensaje, se da cuenta también si eres sarcástico o no. Porque hay gente que no entiende los sarcasmos. ¿Listo? ¿Y por qué hay gente que no entiende los sarcasmos? Porque usa demasiado el hemisferio izquierdo. Todo se lo toma al pie de la letra. ¿Te das cuenta que es importante también desarrollar por eso este hemisferio derecho? Es un hemisferio más artista, más libre, más creativo, de gran imaginación. Bien, y siempre es necesario tener ese lado desarrollado, porque no todos tus problemas se van a resolver con fórmulas, ¿cierto? Yo sé que aquí en la academia te estás preparando para rendir un examen de admisión. Y hablando sobre eso, chicos, el examen de admisión está diseñado para personas que dominan el hemisferio izquierdo. Porque ese examen de admisión es convencional. Ese examen no mide tu creatividad. Así que si tú eres del hemisferio derecho dominante, lamentablemente el examen de admisión es un gran obstáculo para tu vida profesional. Tendrías que adquirir funciones del hemisferio izquierdo mucho más para poder rendir ese examen. Bien, entonces chicos, continuando con esta diferenciación, podemos hablar también de profesiones. ¿Qué profesiones se ajustan según tu dominancia hemisférica? Por ejemplo, si tú quieres ser contador, ¿cuál sería tu hemisferio a trabajar principalmente? El izquierdo, ¿cierto? Y si tú quieres ser médico, también izquierdo. ¿Quieres ser abogado? También izquierdo. ¿Quieres ser psicólogo? También izquierdo. Claro también que el psicólogo tiene que ser emotivo y tiene que ser creativo. Está bien, pero recuerda que lo principal del psicólogo, ¿qué es? Analizar a las personas y también ayudarlas a que resuelvan sus problemas. ¿Y eso cómo lo voy a lograr? Orientando desde la objetividad. Entonces, hemisferio izquierdo. ¿Qué carreras serían si acordes a un hemisferio derecho dominante? Ahí sería lo que es diseño gráfico, arquitectura por el lado del diseño. ¿Qué más? Tendríamos también lo que es los bailarines, los pintores, los escultores, los pilotos. ¿Los pilotos por qué? Porque el hemisferio derecho es visual y espacial. Bien, así que los ingenieros civiles también deberían tener este hemisferio desarrollado por el tema de que hacen planos. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí tienes las dos caracterizaciones de hemisferios. A esa propiedad que acabo de mencionar, donde digo que cada hemisferio tiene sus propias funciones, se le llama, por aquí está, lateralización hemisférica. Bien.
Cada hemisferio tiene sus propias funciones. Esto sí ha sido pregunta ya de examen de admisión, chicos. Alerta con ese dato. Bien. Y pongamos el caso extremo. Digamos que tú ya estás en el 4º año de la carrera de contabilidad y sufres un accidente donde se daña parte de tu cerebro. Justo el médico le dice a tus padres que te has dañado el cerebro del lado izquierdo. El médico dice que tú vas a sobrevivir, sin embargo, ya tu vida no será la misma. ¿Qué consecuencias traería el hecho de que tú te dañes el hemisferio izquierdo? Mira, leyendo por acá las funciones, verías pues que si se daña tu hemisferio izquierdo, ya no podrías pensar con lógica, ya no podrías analizar, tu habilidad numérica que empleabas para tu trabajo de contabilidad se vería mermada o anulada. Y así con las demás funciones. Solo te queda el lado derecho del cerebro. Es decir, tendrías que dedicarte más a lo artístico, ¿verdad? Esto puede causarte como que, bueno, ¿no? Ya pesimismo, ya que me queda, ¿cierto? Como que ya no hay un gran futuro para ti. Sin embargo, pasa algo interesante, chicos. El cerebro puede recuperarse del daño. El cerebro, si bien es cierto que se ha lastimado, como te he contado, del lado izquierdo, perdiendo sus funciones respectivas, ese cerebro es posible que se recupere. Y contando solo con el lado derecho, que está intacto, ese lado derecho podría asumir las funciones del hemisferio izquierdo. Mira tú, a esa capacidad que tiene el cerebro de aprender y recuperarse, se le conoce como plasticidad cerebral. ¿Listo? Plasticidad cerebral. Dice entonces, es una capacidad que tienen las neuronas, específicamente las neuronas, para aprender y repararse, recuperarse. Pero importa mucho aquí que tú lo estimules. Si tú no estimulas la recuperación, pues el cerebro no va a desarrollar esta capacidad. Así también la plasticidad cerebral depende mucho de la juventud que tú tengas. Es más fácil que se recupere el cerebro de un niño a que se recupere el cerebro de un adulto. Así que hay mejor pronóstico en casos donde el paciente es un niño. Su cerebro se recupera más pronto, sus neuronas hacen nuevas conexiones. ¿Listo? Bien. Un detalle más a considerar es que, curiosamente, el hemisferio izquierdo controla la mitad de tu cuerpo del lado opuesto. Mi cerebro izquierdo entonces controlaría mi cuerpo del lado derecho. Yo soy diestra, yo escribo con la derecha. Que yo escriba con la derecha es dirigido por ¿qué hemisferio entonces? Es dirigido por el hemisferio izquierdo. Así es. Y si somos zurdos, que yo escriba con la izquierda, ¿eso quién lo dirige? Lo dirige el hemisferio derecho. Pregunta entonces, ¿en el mundo la mayoría de personas son diestras o son zurdas? La mayoría son diestras, lo que nos revela que la mayoría de personas usa más el hemisferio izquierdo. Muy pocos serán los que usen preferentemente el hemisferio derecho. ¿Listo? Bien, ¿por qué ocurre esto de ser al revés, verdad? Eso pasa por lo siguiente. A la altura, ¿ya? A la altura del cuello, ¿ya? A la altura del cuello,
se da un cruce de axones. ¿Te acuerdas que los axones son una parte de la estructura neuronal, cierto? Son como la colita, ya. Los axones se cruzan a la altura del cuello, llamándose a ese cruce decusación piramidal. Y eso es lo que explica por qué hay una dirección del cuerpo así, inversa. Bien, lo coloco entonces, decusación piramidal. Ahora a ver, pongamos el caso supuesto entonces de que se da en ti un derrame cerebral, supongamos. Se da en ti un derrame cerebral, una apoplejía. ¿Qué ocasionaría eso? Si se daña pues un hemisferio, eso va a ocasionar parálisis. De algún modo va a ocasionar parálisis. Ponte que mi derrame cerebral se dé en el lado derecho. Pregunto entonces, ¿qué parte de mi cuerpo se va a paralizar? ¿Se paralizará mi cuerpo del lado izquierdo o mi cuerpo del lado derecho? Repito, si el derrame se da en el lado del hemisferio derecho, ¿qué mitad del cuerpo se va a paralizar? La respuesta sería el lado izquierdo, porque te he dicho que es al revés, ¿cierto? Entonces a esa afectación le llamaríamos una hemiplegia, ¿ya? Hemiplegia. Entonces a tomar atención a esos detalles. Apoplejía, hemiplegia. Bien, listo. Entonces chicos, has visto lo que es los hemisferios, sus funciones y cómo estos manejan el cuerpo pero de manera opuesta.